vamos a mostrarle algunos antecedentes que ya acá me van a tirar huevos, porque es lo que muestro siempre, pero le cambié las fotos por lo menos. Hay un cambio climático que, si ustedes se fijan, gran parte del país ya está siendo afectado con aproximadamente 2 grados. Eso es ya una realidad. Y la isoterma ha subido muchísimo. Se estima entre 800 a 1000 metros, por lo menos este año. O sea, la acumulación que teníamos de nieve como embalse natural ya no lo tenemos. Y esto se deshiela bastante lento antiguamente. Ahora el flujo de agua es mucho más fuerte durante el invierno y eso no alcanza a infiltrar de forma natural. Entonces, acá estamos perdiendo lo que la naturaleza antiguamente hacía. Y tenemos que hacerlo artificialmente. Por otro lado, tenemos una tendencia a la disminución de las precipitaciones. Pero si se fijan, en gran parte del país tenemos un exceso de agua. Y un exceso de agua que podemos aprovechar y que podemos infiltrar de forma artificial. Les voy a mostrar más adelante que si bien el balance hídrico desde Santiago hacia el norte es negativo, o sea, está en rojo, hay varias acciones que podemos hacer. Y que, como ha dicho don Fernando, gran parte de la infraestructura se hizo hace 50 años atrás, 60 años atrás. Y por lo tanto, dejamos de invertir. Y acá tenemos una técnica que es conocida desde la época de los incas, que Chile no ha ocupado nunca. Y que recién hace 1, 2, 3 años, fuimos la primera vez con don Fernando a California hace 3 años atrás. Recién a traer esta tecnología que otros países ocupan hace más de 30 años. Ocupan el agua, la consumen, la tratan, la vuelven a infiltrar y la vuelven a consumir. Y esa cuestión es hace 30 años en España, en California, en todas partes. En Chile ni siquiera el agua de riego, el agua que corre por los ríos, la hemos infiltrado. Si ustedes se fijan, la situación es bastante clara. Hay gran parte del país con una restricción que don Fernando ha sido claro y preciso en decir cómo restringen gran parte de los acuíferos subterráneos si tenemos agua para infiltrar. Bueno, está restringido porque no lo infiltramos. Y no porque los acuíferos no tengan las capacidades para tener el agua o porque no tengamos el agua. Entonces, ahí salió otro comentario que le conté todas las razones. Es falta de gestión. Y la infiltración no es solo una técnica o un diseño, sino que es gestión del recurso hídrico. Lo que hacían los incas sin ningún papel legal. Eso se puede hacer. Y acá estamos hablando que necesitamos un listado que Diego mostró de 800 leyes para poder hacerlo. No, es voluntad. Es voluntad de hacer una buena piscina, y ya les vamos a mostrar más adelante, para recargar acuíferos que ya están poco sustentados. ¿Por qué necesitamos recuperar el derecho? Bueno, eso es un beneficio que se genera al respecto y que eso también es parte de la gestión y que las leyes actuales nos permiten hacerlo. Pero si estamos en misma retórica y dejamos correr agua por el río, yo lo encuentro un poco demencial. Así que, en ese sentido, si bien Diego mostró la lista, yo creo que no necesitamos ninguna ley para ejecutar estas acciones, si es que somos responsables y pensamos en el futuro del país y sin más cercano, porque muchos dicen, pero no me toca, pero a nuestros hijos se les va a tocar y puede ser más alejado, a nuestros nietos les van a tocar. Entonces, cuando estamos viendo arriba retórica en el estado que está, a lo mejor tenemos que pensar qué no hicieron nuestros abuelos al respecto para estar en la situación que estuvimos. Nada. Ahora, yéndose a este volumen de agua que en este minuto tenemos disponible, yo les quiero mostrar dos casos que pasaron el año pasado. El año pasado tuvimos en la quinta región uno de los periodos más críticos de la historia del valle. Sin embargo, corrieron, sin considerar caudal ecológico, 8 metros cúbicos por segundo. Y si nos vamos a Choapa, que también fue una de las regiones que mejor trabajó, corrió 20 metros cúbicos por segundo. Al mar. Cachapoal, perdón.
Si consideramos lo que se ocupa a nivel nacional, en aguas subterráneas son 88 metros cúbicos por segundo. O sea, si que hubiéramos infiltrado solo lo de Aconcagua y solo lo de Cachapoal, hubiéramos recuperado aproximadamente, para ser bastante riguroso, el 25%, no más allá de toda la cantidad de agua que se ocupa a nivel nacional en agua subterránea. Y hay cuencas que tienen muchísima más agua que estas dos. Las que fueron analizadas por la siembra de nubes son los ejemplos que estoy dando yo. Y por eso lo sabemos. Esta cantidad de agua equivale a un embalse Chipilla, que se está construyendo después de más de 60 años en la Tierra. Y partimos un embalse Chipilla en una sola temporada, en una zona crítica y en una zona donde esto, como dijo don Fernando, lo hubiésemos podido hacer en una temporada, porque la recarga de acuífero, si van a ver después las piscinas, es una cosa bastante más rápida. Ahora, en cuanto a la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, yo quiero decirles que esta cuestión necesitamos una estrategia de largo plazo. ¿Y por qué? Porque, como dice don Fernando, se nos puede olvidar que esta es una técnica antiquísima, pero si la dejamos plasmada en un papel con un plan de acción de largo plazo, donde tengamos criterios, obviamente los próximos gobiernos van a seguir haciendo lo que se necesita para el país. Y lo que dice el ministro Mayor, generalmente, una política de largo plazo no es para una elección, sino que para las futuras generaciones. Y en ese sentido, esta administración, por lo menos, dejó el legado de las cosas que se tienen que seguir hacia adelante. Con 5 ejes: gestión eficiente y sustentable, y la recarga del acuífero va en esa línea. El fortalecimiento de la institucionalidad. Y acá dijeron, no estamos preparados. Yo les digo, están preparados. Acá han hecho una gestión por cientos de años. Organizaciones de usuarios que partieron en la época de la colonia y que han administrado recursos sumamente bien para los recursos que tienen disponibles. Entonces, yo creo personalmente que es un tema de creerse el cuento. Lamentablemente tenemos líderes, y como dijo don Fernando, líderes que llevan muchos años trabajando sin un recambio o sin un apoyo. Pero esto tiene que avanzar. O sea, las empresas cuando nacen son pequeñas, pero ya cuando son verdaderos holdings tienen a mucha gente. Y acá lo que están administrando ustedes es recursos de mucha gente. Y recursos que antes valían $1, ahora están administrando varios miles de millones de dólares. Pero no saben que tienen eso en las manos. Entonces, hago el llamado a que ustedes mismos se crean el cuento, que se profesionalicen, que empiecen a invertir en el software, que empiecen a invertir en tecnología, que empiecen a invertir justamente en todo lo que es infraestructura. Hay ejemplos muy claros acá de organizaciones de usuarios que ya invirtieron en hidrogeneración. ¿Y cuánto se están ahorrando en la mantención de los canales producto de esa hidrogeneración? Hicimos un análisis así, cuenta la vieja, con Cristian Soto. Si es que llegaran a tecnificar el 100% del área que la Junta de Vigilancia de Cristian tiene, por ejemplo, le compiten a una empresa con hidrogeneración, porque les sobra tanta agua que ustedes mismos podrían hidrogenerar. Pero eso no se sabe. Y en ese sentido, creo, lo que dijo acá don Fernando, es que tenemos que empezar a gastar tiempo y plata invirtiendo en un recurso que están administrando y que creo podemos hacer muchísimo más y que es un ejemplo. Esta reunión ya es la segunda, pueden hacer muchísimas más de aquí en adelante. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque ya se están creyendo nuevamente fuentes. A partir de esa estrategia, hicimos una estrategia nacional de riego, la cual ya tiene bajadas bastante claras lo que es infraestructura y gestión. Perdón.
En cuanto a infraestructura, todo lo que es regulación, acá tenemos dos bajadas importantes. Los embalses, que no tenemos que pararlos, en donde hay un plan de embalse, pero al mismo tiempo hay sistemas concesionables que los pueden hacer los mismos privados. En este minuto estamos viendo justamente con Diego un proyecto de embalse en donde lo van a poder hacer ellos mismos y donde van a traer socios extranjeros para la construcción. Y eso mismo lo pueden hacer en otros sectores. Y parte de los recursos los van a traer desde afuera de Chile. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, creo que se tiene que creer el cuento y hay un plan de embalses paralelo que está haciendo el gobierno con un plan de concesiones que vamos a desarrollar con los privados. Sistemas de conducción. Acá es donde tenemos la infiltración natural, la gran parte de la infiltración natural que existe en Chile. Empezamos a mejorar las conducciones y echamos a perder todos los acuíferos de Chile. Y eso no puede ser. Cuando pensamos en mejorar las conducciones, que son justamente para conducir agua, tenemos que analizar justamente en paralelo cómo vamos a recargar los acuíferos de forma artificial, porque ya los canales que pierden el 40-45% del agua que se infiltra no va a estar. Por lo tanto, tenemos que pensar justamente en esta recarga artificial. Si ya no nos da, obviamente tenemos que pensar en nuevas fuentes, como la desalinización o lo que estamos haciendo en varias cuencas, como la Senda Norte, que nos ha dado bastante buenos resultados. Para terminar la tecnificación, en gran parte de las cuencas no podemos ahorrar el 50% del agua todavía. La eficiencia de Chile es de un 50% a nivel intrapredial. ¿Para qué decirle la eficiencia intrapredial? Porque es bajísima. Y ahí es donde tenemos el dedo del país. Pero al mismo tiempo, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios para saber el inventario, para que administren con buena tecnología, y acá empieza la telemetría y el telecontrol, que son claves. Porque con eso toman decisiones. Y si nos sobra agua un año, o durante el invierno, como decíamos Fernando, ya, recarguemos acuíferos. Y esa agua que es de ustedes dentro de la organización, pueden recargar y a lo mejor hasta rentársela a un usuario de agua más abajo. Entonces no están perdiendo plata durante el invierno, sino que están invirtiendo, almacenando bajo la tierra. Eso es gestión. Como hablamos, hay diferentes tipos de recarga. Las ventajas no quiero mencionarlas porque ya las dijimos, pero hay recargas en profundidad y recargas superficiales. Dentro de las recargas de profundidad es generalmente cuando tenemos sectores que son poco permeables. ¿Qué se hace ahí? Se hace un verdadero hoyo, un pozo, y se llega directo a la napa. ¿Cuál es el riesgo acá? Lo que decía don Fernando, requerimos de aguas de mejor calidad, porque estamos llegando directo al acuífero. Y un acuífero contaminado es un acuífero que es muy difícil de recuperar. Esta, como dice don Fernando, es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque las aguas que corren por los ríos se infiltran de forma natural. Eso mismo lo podemos manejar en forma artificial, generando un verdadero filtro con la tierra que tenemos antes de llegar a la ruta. Esa tierra tiene que ser lo más permeable posible. Ahora, en los aspectos de calidad, como les dijimos, si estamos incorporando aguas de peor calidad, obviamente estamos arriesgando el patrimonio de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero es controlable. Vuelvo a insistir, está la tecnología, están los sistemas como para eso. Y por lo tanto, creemos que tenemos que resguardar eso, pero no es una limitante para que ustedes sienten que es imposible. Al contrario. En cuanto a recarga, hay un plan de infiltración, un plan que nos costó mucho partir, fue un proceso de 3 años, en donde teníamos un piloto de recarga que teníamos que desarrollar en Manchihue, creíamos que iba a ser el primero, al final estamos haciendo de los últimos, pero lo estamos haciendo, y les podemos contar, Diego Petorque ya se desarrolló, pero a partir de ese, sigue Copeta, Aconcagua, Manchihue y Lontué. O sea, este es un sistema de recarga ya en varios sectores, sabemos que está funcionando y lo tenemos en el terreno. Existe ya la realidad. ¿Qué hay que hacer? Por un lado, un diseño
donde hay que saber la ubicación, el perfil del suelo, la permeabilidad, la profundidad de las napas y los caudales que tenemos que filtrar. Esto se hizo en el Greenwald, se hicieron las pruebas, se llevó a la construcción. Si ustedes se fijan, es una piscina, es un tranque, por decirlo así, pero un tranque de piedra. Ojalá que infiltre lo máximo posible. En vez de acumular, yo quiero que baje y tenemos que saber a dónde baja. Eso es lo importante. Y para eso tenemos que tener los estudios en gran parte de las cuencas y conocer cómo se comporta el suelo. Pero esto, si ustedes se fijan, con simples caudalímetros, con una construcción bastante simple, podemos tener piscinas que son del tamaño de esto. 3 piscinas de este tamaño nos sirven para aproximadamente 400 hectáreas si tenemos el recurso en forma permanente durante todo el día. Entonces, lo que decía don Fernando, que este es un piloto que nosotros evaluamos para 60 litros por segundo. Don Fernando decía que algo estándar puede ser 120 litros por segundo. Evalúen ustedes mismos la cantidad de agua que podemos almacenar en forma subterránea. Y más aún, si es que perdemos 30 millones de metros cúbicos en un sector como Aconcagua. Sin decir en otras regiones donde tenemos más recursos. Estas son las piscinas. Se mide obviamente la calidad del agua, se miden los sedimentos, pero son 3 piscinas de este tamaño. Y con eso tenemos un potencial muy alto. Tuvimos ya 5 operaciones, 5 días de infiltración en Ligua Católica. Alcanzamos con 5 días de infiltración a recuperar 12.000 metros cúbicos, entre 1 y 2 años. O sea, en 5 días salvamos en Ligua Católica 2 años. En una piscina, vuelvo a decir, de este tamaño. Y sabemos que las recargas son aproximadamente 12 metros diarios por metro cúbico. 12 metros baja el agua se va. O sea, esa es la velocidad de infiltración. Estas son mediciones que, vuelvo a insistir, en 5 días se realizaron. No es una ciencia, no es un embalse. Esa cuestión la puede hacer cualquier agricultor en su propio campo. Y tenemos salvado entre 1 y 2 hectáreas. Bueno, 3 minutos. Queda claro, ya tenemos un estudio en donde tenemos las zonas potenciales de recarga a nivel nacional y tenemos un indicador de recarga que va en relación a la profundidad, al coeficiente de permeabilidad y la superficie de relleno a lo largo de todo el país. Eso está disponible para todos ustedes, para que partan como idea y puedan avanzar ustedes mismos en diferentes regiones. Pero quiero decirles más aún, no voy a hablar de los traspasos de obras que me pidieron que hablara, pero tenemos obras que en este minuto están en poder del Estado hace mucho tiempo. Y se hizo un plan de traspaso en donde tenemos del orden de 50 obras en poder del Estado, dentro de las cuales durante la administración anterior se entregó una. Durante esta administración se aprobó el traspaso del embalse Lautaro, del sistema Laja, el sistema Vigua, el sistema de Ujejo, el sistema Coihueco y el sistema Ruta. Esos embalses obviamente es administración justamente de organizaciones como ustedes. Y a partir de esta gran parte tienen hidrogeneración. Por lo tanto, también hago el llamado justamente a que empiecen justamente a ver en qué organización de usuarios tienen ustedes infraestructura en el poder del Estado para que se hagan cargo de ella, quieran hacerse cargo y obviamente van a tener un beneficio adicional para poder tener menores costos a futuro. Estos son los diferentes sistemas ya aprobados por el Consejo de Ministros, pero quiero también mostrarles los logros que hemos realizado como Comisión Nacional de Riego. Si ustedes se fijan, partimos la ley, un total de 12.000 millones de pesos, 112.000 millones de pesos y 4.000 proyectos en desarrollo. Estudios y programas por 22.000 millones de pesos, gran parte en estudios de nuevos sistemas de embalse y sistemas de infiltración.
Se aprobó el Canal Azapa, Chironta, hicimos el programa de Hacienda Nube, y acá gran parte de las regiones donde ustedes trabajan están en las regiones que están trabajando justamente con ellos. Ya tenemos sistemas de compuertas telemétricas a distancia en gran parte de las regiones, y acá los felicito porque nos escucharon, creyeron en este sistema y están invirtiendo en ello. Con eso van a tener una gestión muy eficiente. Aprobamos y dijimos que la infiltración tiene que ser en paralelo con sistemas de embalse. Aprobamos Valle Hermoso, la recarga de Viva Católica, Chacrilla, Alcoa, Punillo. Y obviamente reactivamos con Ventoyer. O sea, hemos hecho un trabajo muy fuerte a lo largo de todo el país, pero requerimos más esfuerzo y más liderazgo privado. Como último, quiero mostrarles también algunas cosas que ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero es importante que las sepan. Hemos pasado en algunos sectores 7 años de sequía, en otros 3. El promedio durante la administración anterior eran 75 millones de pesos por comuna. En este minuto, hace 3 años, tenemos un promedio de 185 millones de pesos por comuna. ¿Y por qué esto? Básicamente porque el clima cambió. Tenemos que entender que más que una sequía es una realidad. Y ante eso, no solo el gobierno tiene que invertir, ustedes también tienen que invertir los privados. El presupuesto de la comisión promedio anual era 45.000 millones de pesos. Estamos en 60.000 millones de pesos actualmente. Y todavía estamos cortos. Y ustedes saben en muchas regiones que esto nos queda corto. Estamos cambiando una ley justamente para aumentar la capacidad de ustedes de inversión. Una ley que era para 30.000 UF, que se aumentó de 24.000 UF a 30.000 UF. Queremos cambiarla justamente para que ustedes puedan invertir en este tipo de infraestructura de 30.000 a 250.000 UF. Acá no hay sistema de infiltración, por muy grande que sea, que no sea financiado por la Comisión Nacional de Red. Y por lo tanto, en paralelo estamos trabajando para que ustedes se crean el cuento que son capaces. Si son capaces. En este minuto tenemos concursos por más de 41.000 millones de pesos. Partimos de 29.000 millones de pesos. Pero además tenemos concursos de gobiernos regionales por del orden de 12.000 millones de pesos adicionales. O sea, hemos duplicado el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego justamente para inversión. ¿Y qué ha logrado con esto la Comisión? Bueno, pasar de 65.000 hectáreas a 80.000 hectáreas en los 4 años permitificadas. Superficie de nuevo riego aumentada de 31.000 hectáreas a 47.000 hectáreas. Y generación de mejoramiento de canales de 730.000 kilómetros, 730 kilómetros en vez de los 537. O sea, se está trabajando a lo largo de todo. Pero lo más importante, para que también ustedes se crean el cuento, la Comisión Nacional de Riego en este minuto pagaba a 500 días, está pagando a 290 días en este minuto. Entonces ahora deberían requerir menor capital de trabajo. Y por lo tanto, esto también se tiene que valorar. Por último, ¿me queda algo o ya lo cortamos? Lo he pasado, ya. Por último, quiero decirles que hay una prioridad en el tema del agua, en donde, obviamente, si ustedes se fijan, el Consejo de Ministros antes sesionaba 3 veces y en este minuto está sesionando 11 veces al año. ¿Por qué? Porque las necesidades justamente de ustedes están siendo escuchadas. Creemos que podemos hacer mucho más, pero para eso necesitamos organizaciones de usuarios que sean sólidas y que nos soliciten las necesidades de ustedes. Muchas gracias.